en el data y otras que pueden ser pegadas en la mesa correspondiente. Entonces, para ustedes el examen, cada pregunta debe durar 1 minuto, no más, y va a ser rotativo, ¿no? En cada mesa se va a poner las preguntas para que ustedes puedan dar el examen práctico. El examen de seminario van a hacer también una consolidación de las 10 más importantes preguntas de los diferentes seminarios, en la cual igual, para que ustedes marquen y puedan obtener la nota, ¿sí? Eso va a ser tanto en práctica como en seminario. Por favor, esta semana y la siguiente necesito que todos ustedes estén atentos a sus notas y cualquier cosa, por favor, con su delegado, para el caso que no hubiera sido pasadas las notas, le hagan presente y se pueda tener la corrección o calificación respectiva, ¿sí? ¿Cómo estás? ¿Sí está? ¿Comenzamos? ¿Ya todos pusieron? ¿Recuerdan esta diapositiva en la primera clase que les puse? Le dije pues que sí, realmente estar en medicina, hacer medicina es un arte. No solamente un oficio, sino también un arte. Y hay una frase, un dicho bastante antiguo, que dice, el que solo de medicina sabe, ni medicina sabe. A ver, de todos ustedes, ¿cuántos saben cuáles son las artes que hay y que se desarrollan en el planeta, en la humanidad? 1, ¿y más sabe? 2, ¿nadie más sabe de las artes? ¿No? Bueno, entonces les repasaré las 7, las he puesto con imágenes y comenzamos con esta, que es Frank Lloyd Wright, que es un arquitecto que en 1985 hizo bueno, aparentemente simple una construcción, pero dentro de las estructuras arquitectónicas que ha sido una de las reconocidas como mejores del siglo pasado y que hasta la fecha se puede considerar como tal. Entonces, una de las artes es la arquitectura, ¿sí? Está en Pensilvania, por si acaso. Vamos a desarrollar esto ahora. Sistema reproductor femenino, generalidades, ovario, ovulación, trompa uterina, ¿no? Útero, ciclo menstrual, vagina y vulva, y finalmente glándula mamaria. Cuando hablamos de sistema reproductor femenino, tenemos que centrarnos en 2 componentes, uno que es externo y otro es interno. Como ven ahí, los genitales internos son todos los órganos que ustedes van a ovarios, oviductos, útero y vagina. Todo lo que está por fuera, la vulva, va a constituir el componente externo de estos genitales femeninos, comenzando desde el monte, labios mayores, menores, vestíbulo, clítoris y el orificio, ¿no?, uretral externo. Cuando en el embrión, en el feto, perdón, cuando está el sexo determinado que es femenino, los órganos son muy rudimentarios y una de las cosas que cambia bastante es el útero. Ese comienza a crecer a partir del nacimiento y antes de la pubertad va a tomar la forma definitiva. Quizás ustedes no lo recuerden ahora, pero el concepto básico lo revisarán cuando hagan ginecología en el 6º año.
Y recordarán, espero, que el útero, en una de sus porciones más importantes, que es el cuello uterino, tiene una disposición externa, es como si se saliera un poco el cuello hacia afuera, en el famoso ectropio fisiológico. Ectro es fuera del lugar, y ese ectropio fisiológico consiste en que la parte interna de este cuello tiende a salir por fuera. Es como si fuera así, ¿no? En dos manos, el cuello uterino, con el labio superior y inferior. Conforme va avanzando, 6, 7, 8, 9, 10, se va ingresando y se va internalizando este cuello. Y va ingresando y va a ser protegido por un epitelio por fuera, que es el epitelio poliestratificado, que lo veremos después, pero que el crecimiento del útero hace que la parte más externa ingrese, porque solamente tiene una columna celular. Y la parte externa va a ser poliestratificado, plano, no queratinizado. Y vemos entonces que frente a las hormonas gonadotrópicas, en la pubertad va a ser el desarrollo mayor que se da a los órganos internos. La telarquía, con el aumento del pezón, el crecimiento y después desarrollo de la mama. La menarquia, con la primera menstruación. El ciclo menstrual, que va a dar una continuidad a este. Y finalmente, cuando se llega entre los 35, 40, 45 años, la menopausia. Todo esto es el proceso del aparato genital masculino femenino en su parte reproductiva. Recuerden, desde la menarquia hasta la menopausia, estamos hablando de la vida fértil de la mujer. Otra de las artes es la escultura. Miguel Ángel de Buonarroti, ¿no? En la Piedad, exacto. Una cosa es verlo ahí en diapositiva y otra cosa es ver esta estructura. Es realmente una de las más grandes obras de arte que tenemos en la actualidad. Y nosotros somos hacedores de nuestro futuro. Recuerden esta parte. El niño es una plastilina. El adolescente es como yeso fraguado y el adulto es como mármol. Y hay varios que son adultos acá, varios que algunos quizás su forma de pensar, de comportarse, de responder y hacer las cosas que deben hacer, ya no van a tener cambios menores, ya todo está hecho y su comportamiento y su actividad y cómo van a desarrollar va a estar muy definido. Los que aún son adolescentes pueden cambiar, porque todavía es un yeso fraguado, pero queda muy poco tiempo para hacerlo. Pero cuando se alcanza esta rigidez del mármol, es difícil. Es ahora que ustedes, todos sin excepción alguna, tienen que formar esa calidad como esta obra de arte que ven ustedes. Comenzamos con el ovario. Tenemos una zona cortical, una zona medular. Cortical, medular. En la corteza, recuerden que está derivado de un mesotelio cúbico, ¿sí? Antes se llamaba epitelio germinativo. En algunas partes, en algunas zonas incluso se hace plano, pero generalmente es cúbico. Por debajo de este epitelio se encuentra una franja, una capa fibrosa, túnica albuginea. Revisen sus componentes, por favor, de qué está compuesta esta túnica albuginea. Los folículos ováricos contienen ovocitos primarios en profase en la primera división meiótica. Luego tenemos la zona medular. Hay vasos sanguíneos, linfáticos, nervios, células estromales, fibroblastos, que van a formar una malla con el tejido
con colágeno tipo 1, las células intersticiales que van a formar estrógenos, o sea, es otra zona de producción de estrógenos, y finalmente las células ciliares que están produciendo andrógenos. Cuando la mujer llega a los 45 o más años, llega a la menopausia, como deja de producirse a varios niveles, central, periférico, los estrógenos, va a seguir produciéndose esto, y esto va a dar las características de masculinidad que comienza en la mujer en esa edad, ¿no? Recuerden entonces, en las células ciliares se produce esto. Recuerden la conformación de 3 por 2 por 1 centímetro, importante cuando ustedes revisen las ecografías que van a tener a sus manos y que debe ser la interpretación adecuada, ¿sí? Tanto el corte histológico anterior como esta, ustedes ven varias estructuras casi en paralelo, casi en la misma. Esta imagen y la anterior, que era un corte histológico, ven varios folículos en diferentes estadios. ¿Por qué se da esto? Porque eso probablemente es de un mamífero inferior, no es de mujer. No pueden haber tanta variabilidad como en la lámina anterior de diferentes estructuras casi en el mismo tiempo. Este es específicamente para estudio, desde folículos primordiales, primarios, secundarios, en desarrollo, y de Graf, cuerpo albicans, hemorrágico, entre otros. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo? Perro. Ovario, folículos. Tenemos que los ovarios en el 5º mes, fíjense la cantidad de ovogones que hay, o sea, de células primordiales que tiene el ovario, 7 millones en ambos ovarios. En el nacimiento se ha producido una disminución tremenda por muerte celular, por atrofia, por degeneración, de 1 a 2 millones de ovogones. En la menarquia se sigue destruyendo, se sigue limitando el crecimiento y solamente alcanzan 200.000 folículos primordiales que hay en el ovario. Desde la menstruación y con cada ovulación sale un ovocito. Y en toda la vida reproductiva femenina alcanzan 450 ovocitos si es que tiene una secuencia, si es que no hay ningún problema anatómico, tumoral, hormonal o patológico que conlleve a mayor o menor cantidad de ellos, ¿no? Esto es lo normal, 450 ovocitos en toda la vida fértil de la mujer. Hablemos del folículo primordial, que tiene un tamaño aproximado del ovocito 25 micrómetros. Fíjense, son células foliculares planas. ¿Este sería? No. Acá vemos estos folículos primordiales. Recuerden, el folículo está constituido por células foliculares y por ovocito. El ovocito está rodeado por células planas, es un folículo primordial, ¿sí? Cuando este folículo, sus células se hacen cúbicas, estamos hablando de un primario. Entonces tenemos folículos primordiales, folículos de crecimiento y folículo de Graf. Esos son los 3 tipos de folículos que podemos encontrar. Los primordiales pueden ser desde el primario, con sus células planas, y vamos a encontrar los primarios unilaminar y multilaminar. Revisen por favor, más que en la tabla, en el texto, porque hay una diferencia. Parece que en el momento de hacer la tabla el autor del capítulo se equivocó, hizo mal el pase de alguna característica. Lo que vale es el desarrollo de este punto,
¿sí? Por eso pongo acá unilaminar y multilaminar. El secundario antral era de Graf maduros. Fíjense, acá alcanza ya 200 micrómetros de tamaño y el ovocito llega hasta 150 micrómetros. Hemos visto primario, de secundarios con cavidad antral. Estas son las características. No sé si Ludwig hizo la pregunta o le dieron alguna información a él de que sí iba a desarrollar algunos puntos de la parte embrionaria con respecto a esta parte de la clase o de anteriores. Las preguntas que voy a hacer en el examen son netamente de histología, ¿sí? Las cosas que yo les pongo están relacionadas solamente por reconocimiento de lo que ustedes deben aprender en la parte histológica. Lo anterior, la parte genética, la parte de estructuras embrionarias, es cosa de otro curso. Las preguntas van a ser específicamente como para reconocimiento, por ejemplo, qué tipo de folículo es, cuál es la característica, en dónde se encuentra. Entonces, tenemos folículos secundarios o antrales, inmaduros o terciario de Graf. Esos son los otros dos variedades, los tres tipos de folículos. 200 micrómetros, 125 micrómetros el ovocito alcanza ese tamaño y van a estar dependientes de la folícula estimulante. Presencia de líquido folicular. Fíjense, los maduros es tan grande que incluso si se hiciera una laparoscopía, o sea, si ingresara un instrumental en el abdomen de la mujer, se puede visualizar fácilmente, incluso puede alcanzar tamaños de igual casi del ovario. 10 milímetros hasta 2.5 centímetros. ¿Sí? Recuerden, 3 por 2 por 1 el tamaño del ovario. Acá se completa la primera división meiótica antes de la ovulación. Revisen por favor en Garnet en la tabla. Y acá está un poco lo que les decía, ¿no? Todos estos folículos, varios primordiales, algunos primarios que están acá, algunos secundarios, no se ven los otros. Todas estas fases se van a dar en forma paulatina. Conforme va creciendo los primarios, hay un pool entre 20, para algunos autores 25 folículos que en conjunto pasan de la barrera de primarios a secundarios. De todos esos 25 aproximadamente que crecen, solo uno va a ser el predominante y va a llegar a ser el de Graf. Tenemos la zona pelúcida, está constituida por 4 glicoproteínas, ZP1 hasta la ZP4. A ver si lo pueden revisar. El folículo primario es multilaminar, por si acaso. En el folículo primario multilaminar se evidencia la zona pelúcida, ¿sí? A diferencia, el líquido folicular se da en el folículo secundario. Solamente hagan un poco de relación. Yo no puedo entender que haya un folículo que esté con contenido líquido si es pequeño. Tiene que ser necesariamente grande, ¿no? Para que pueda ver la presencia de líquido folicular, ¿no? A diferencia de la zona pelúcida, ya es la separación, ese folículo está creciendo, las células foliculares que lo rodean, tiene que haber una separación, y esa separación es a través de esta zona pelúcida. Luego, otra importancia de los folículos son las tecas. El ovocito, rodeado por células foliculares, primero planas, después cúbicas, después multilaminares. Esas células que están cerca se van a denominar células granoluteínicas, y las que están por fuera, las tecoluteínicas. Lo veremos después.
haciendo dos tipos de teca, interna y externa. En el ciclo pasado hubo una controversia porque una pregunta que puse se refería a algo que estaba en la diapositiva, que lo decía uno de los libros, pero en el otro había una divergencia. Por favor, si yo pongo la pregunta, es en función a lo que les estoy explicando ahora. Que en parte del texto podría decirse otra cosa, pero yo les estoy dando la información que es la consolidación de la información que ustedes deben tener. Tenemos acá una célula teco interna, célula de la teca interna, y acá tenemos una célula granoluteínica, o sea, la que está más cerca al ovocito. Estas células tecales van a tener receptores de LH, ¿no? La célula teca interna tiene sus receptores de hormona litotrópica. ¿Por qué es importante? Produce androstenediona. Y esta es la base para que se pueda formar la hormona más importante de la mujer, los estrógenos. En cambio, en las células que están a continuidad, las que están más cerca al ovocito, las granuluteínicas, están estas células con dos tipos de receptores predominantemente LH y FSH. LH, FSH. ¿Por qué? Porque la sangre puede pasar, ¿no?, el componente básico de la androstenediona a través de la sangre y llegar directo o a través de las células tecales. Y estas hormonas en las células de la grano van a transformar la androstenediona en estradiol, estrógenos, con esta enzima aromatasa que va a permitir la transformación. Y esta es una continuidad y se da impulsos para que pueda mantener la cantidad adecuada de hormona en la mujer. Otra de las artes, la pintura. Noche estrellada, ¿no? Aquí está, Vicente Van Gogh. Cuando hablamos de los 200.000 ovogonias, 200.000 células, es una inmensidad de células que están dentro de la mujer en el ovario en toda su etapa reproductiva. Algunas de ustedes, espero que no muchas, tengan muy seguro y definido su proyecto de vida como mujer. Cada vez se está viendo más los bancos de ovocitos, de células, que congelan y almacenan las células para que en el tiempo adecuado, no cuando están estudiando, no cuando hacen la residencia, sino cuando es el momento más adecuado, puedan tener esas células adecuadas y fertilizarlas y hacer todo el proceso correspondiente. Pero eso ya es una decisión de cada uno de ustedes, pero la importancia comienza desde ahora, ¿no?, para que ustedes sepan lo que tiene que darse: ovulación. Ustedes, especialmente las mujeres, recuerden que son no solamente lo mejor de la creación, porque pueden dar vida a otra vida, y así sucesivamente. Y todo comienza en esto, en este proceso que se llama ovulación. Y esa ovulación no solamente tiene que ver con el ovario, no solamente tiene que ver con la hipófisis, no solamente tiene que ver con el hipotálamo, sino con la corteza cerebral, como vamos a verlo después. Por favor, ningún estudiante de medicina puede aconsejar, y menos usar como método anticonceptivo, el calendario. Es el que más hijos al mundo ha dado.
¿Sí? Y acá hay algo curioso. Cuando el folículo de Graf está tan grande, va a romper la superficie, ¿sí? La superficie del ovario, y debajo de esa superficie, debajo de la longinia, incluso hay vasos sanguíneos, y va a emerger y va a salir sangrado. Y la adolescente o la joven o la mujer que simplemente está teniendo relaciones dice: uy, ya me viene mi menstruación, y se despreocupa. No es que ha venido su menstruación, simplemente ovuló. Y al ovular sale ese pequeño sangrado, que puede ser incluso un poco más. Se confunden fechas, tienen relaciones, justo ahí está bajando, y cuanto más joven o la pareja, el varón, puede tener 24, 48, 72 horas de vida a ese espermatozoide, y calcularon mal. Entonces, conclusión: ovulación es un proceso que depende de varios factores. Esto se produce el crecimiento, sale presión, presiona la superficie, rompe la superficie y sale el ovocito con sus células de la corona radiada para ingresar a la trompa uterina y producir, ya direccionalizando hacia el útero, probablemente la fecundación que pueda darse en esos días. Pero si no se ha producido la fecundación, ¿no? Queda no todo lo que estaba rodeando en ese folículo constituido tan grande, sale con el ovocito. Hay estructuras que se quedan dentro del ovario y forman el cuerpo lúteo. Esas células grano y tecoluteínicas que se quedan en el ovario, al inicio van a ser un cuerpo hemorrágico, después van a constituir un cuerpo amarillo, y después va a ser albicans, y después va a degenerarse. Recuerden, el cuerpo lúteo tiene teco y grano luteínicas, 20 y 80%. Cuando ustedes puedan y quieran reconocer grano y teco luteínicas, histológicamente tienen que recordar esto: es ubicación, es número, es tamaño, es forma. Con esas 4 características ustedes pueden decir es teco o grano luteínica. Las teco, menor número; las grano, mayor número. Las tecoluteínicas son externas, las grano son internas. Las teco son pequeñas, las grano son grandes. Las teco son basófilas, las grano son acidófilas. Y acá un poco lo que les acabo de decir. Fíjese, granoluteínicas y tecoluteínicas. Lo van a ver mejor en los microscopios. Entonces, se ha producido la ovulación, se ha quedado esta parte del folículo de Graf constituyendo un cuerpo hemorrágico y después un cuerpo amarillo. Y cuando no hay el cuerpo, si no hay embarazo, este cuerpo lúteo se va a transformar, y si hay embarazo se va a persistir. Si persiste, va a producir una sustancia que es la relaxina, y que tiene que ver mucho con el inicio del parto. Si no hay embarazo, el cuerpo lúteo se degenera. ¿Y cómo? Se fagocita, se fibroliza y se transforma en cuerpo albicans. Recuerden, acá, ¿a través de qué? De fibroblastos, a través de fibrina, principal constituyente, colágeno tipo 1. Acá vemos otra fotografía, fíjense, un cuerpo hemorrágico, gran congestión sanguínea, y acá ya lo vemos como tal, ¿no? Tecoluteínicas, granulínicas. Tecoluteínicas, granulínicas. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando les decía
casi por cada ciclo ovárico van desarrollándose entre 20 a 30 folículos secundarios queriendo desarrollar y alcanzar el dominante. Los que no alcanzan se transforman en folículos atrésicos. Fíjense, van desapareciendo sus células foliculares, se fibrosan y finalmente se degenera para formar una cicatriz en el ovario. De todo ello, ¿cierto? Sí. Una de las obras más impresionantes, aparte de la quinta, de la novena, aparte de la ópera de Júpiter, etcétera, etcétera, de Beethoven para Elisa. Para los que no lo han escuchado, escuchen, ¿no? Yo les voy a pasar este link. Traten de mejorar su cultura musical. Un médico tiene que saber de música, ¿sí? Con tal de que no sea para el examen. Entonces, otra de las artes es la música. Trompa uterina, útero. Antes, en los procedimientos para la anticoncepción están los métodos quirúrgicos o definitivos que se empleaban para evitar la fertilidad. A toda mujer que tenía más de 3 niños, agarraban, juntaban la trompa, la flexionaban, le daban un nudo, cortaban y listo, se acababa. Pero a veces ese procedimiento no era adecuado y no se cortaba en forma como debía ser y se producía embarazos. Y lo peor de todo, que se producían embarazos ectópicos, fuera de lugar. La trompa uterina tiene estas 4 regiones o capas, ¿no? Infundíbulo, ampolla, istmo y región intramural. En el infundíbulo están las fibrias, las estructuras fibrilares que están ayudando como para captar al ovocito expulsado. La ampolla, la parte más ancha, el istmo, lo que está casi en continuidad al útero, y finalmente la región intramural, ya dentro del útero. Histológicamente, mucosa, muscular y serosa. Epitelio cilíndrico con 2 tipos celulares, intercalares y ciliadas. ¿Por qué he puesto, a propósito, un asterisco en intercalares? Tiene 4 sinónimos: clavija, tachuela, intercalares, no ciliadas. Esas son las células intercalares y las restantes son las ciliadas. Los estrógenos estimulan para que las células ciliadas puedan aumentar en número y crecer en tamaño. En cambio, las intercalares, en vez de recibir influencia hormonal, realizan influencia no solamente hormonal, sino estimulan a los espermatozoides a su capacitación, como vamos a ver en una siguiente diapositiva. Un corte transversal de la trompa, acá mayor aumento, toda la luz de la trompa uterina, y acá el epitelio ya antes mencionado, y una sola vellosidad. ¿Por qué cuando hay un proceso inflamatorio pélvico, es un adelanto de lo que ustedes verán después, es una infección pélvica, una infección ginecológica en la mujer bastante fuerte? ¿Por qué esa trompa que tiene tantas sinuosidades, tantos repliegues, como ven ustedes acá, pierde su función? Se dice que la infección tiende a inactivar la movilidad, a hacer que estas estructuras fibrilares, estas estructuras sinuosas de la trompa uterina, tengan la posibilidad de batir sus cilios y movilizar al ovocito o movilizar al producto de la gestación. Después de una
un corte, bloqueo tubárico bilateral, o sea, esa es la cirugía de la trompa uterina para evitar la fertilización. El reconectar esto es bien complicado, porque todas estas estructuras pueden alterarse no solamente por una cirugía, sino, como les decía, por un proceso inflamatorio o infeccioso. Importante para cuando ustedes hablen de sexualidad, del aparato genital masculino y aparato genital femenino, a las futuras personas que van a preguntarles al respecto. Toda persona que tiene una relación, va a tener prácticamente todo el antecedente anterior. Si hay una infección muy anterior, puede pasar a través de una nueva pareja esa infección. Y esto es uno de los órganos que más se daña ante esa posibilidad de contagio. Regresemos a histología. Fíjense, acá están las células intercalares y estas son las células concilios, también llamadas secretoras, enclavo o clavijas, ¿no? Que producen glucoproteínas. ¿Para qué sirve? Capacitar a los espermatozoides. Y se nutren al huevo fecundado, numerosas en la polla y el mismo. El que decida ser ginecólogo o ginecólogo, cualquiera de ustedes, hay una subespecialidad que es fertilidad. Hoy se sabía, hasta hace poco, hasta hace 2 décadas atrás, se pensaban que las células en clavija eran las únicas que proveían la capacitación a estos espermatozoides y por ende la posibilidad de gestación o fecundación. Hoy se sabe que hay sustancias que pueden reemplazar la función de estas glucoproteínas que producen estas células. Por ello que in vitro se puede capacitar a los espermatozoides y hacerlos viables para la fecundación in vitro. Las células ciliadas son numerosas, tanto en infundíbulo y en ampolla. La capa muscular de esta trompa uterina, igual que en el intestino, circular interna, longitudinal externa. No tiene adventicia, tiene serosa por obvia razón, por la ubicación y por la presencia de asas intestinales que están cercanas. Útero, fondo, cuerpo y cuello uterino. Epitelio, glándulas y estromas están en endometrio, miometrio, con los estratos correspondientes y la presencia de serosa, con células mesoteliales y tejido conectivo laxo. ¿Qué podría remarcar en esta diapositiva? El epitelio, ¿no es cierto? ¿En dónde está el epitelio? En la parte más interna, aquí, en el endometrio. Vamos a verlo ahora, los estratos. ¿Por qué es importante acá? El gran asiento de tumoraciones benignas, los famosos fibromas, miomas, que dan mucha sintomatología y que se encuentran en el miometrio. Algunos en serosa y otros en endometrio, los más peligrosos. Capa basal y la capa funcional. Esto quizás ya no lo vean hasta dentro de 5 años, cuando hagan gineco. Va a pasar bastante tiempo. Pero en ese transcurso van a estar en el segundo, en el tercero, en el cuarto año, en el quinto año de la carrera, y van a venir con ecografías. Y le van a decir, en la parte anterior, en los ovarios, van a encontrar el ovario poliquístico que algunos ecografistas mal informan y ponen como conclusión ovario poliquístico. Recuerden que haya 1, 2, 5, 10 folículos que están creciendo no significa que es ovario poliquístico. Ecográficamente podría ser,
pero la enfermedad o el síndrome de ovario poliquístico es exclusivamente clínico, laboratorial y ecográfico, no solamente ecografía. En el ovario poliquístico tiene que haber obesidad, tiene que haber alteración endocrinológica, tiene que haber disfunción, tiene que haber una enfermedad concomitante adicional, incluso hasta en la piel se puede definir que también está con un ovario poliquístico. Pero eso lo verán ustedes cuando hagan. Bien. Ahora, lo que deben llevarse ustedes, la capa funcional de 1 a 7 milímetros. Ese es el rango normal. Se supone que cuando ya está para menstruar, debe tener 7. Si ya menstruó, debe tener 1 o 2. Ya se expulsó casi toda la capa funcional. Vino una ecografía, ustedes van a recordar la clase de hoy día y van a decir, sí, pues, ese 1 o 2 milímetros de tamaño de la capa del endometrio corresponde pues a una mujer que ha menstruado o de repente está en menopausia, ya no tiene la capa funcional. Fíjense, solamente con ese conocimiento de ahora. Si ustedes ven una capa endometrial de 8, 10, 12 milímetros, eso es malo. Eso sí tendrían que hacerse ver con un especialista. Entonces, esa es la capa funcional. ¿Qué cosas hay ahí? No solamente tejido conectivo, hay glándulas, hay vasos sanguíneos. Todo eso importante, porque es parte del crecimiento que vamos a ver en cuando hay una menstruación, el fondo de la glándula, el estroma, eso es lo que queda. Por si acaso hay arterias rectas, helicoidales, ¿no? Arciformes, todo lo que constituye la circulación uterina. Lo van a ver ustedes, 2 tipos de endometrio. El endometrio proliferativo y el endometrio secretor. ¿Cómo reconocemos uno de otro? Igual, característica. Fíjense, las glándulas, o sea, las estructuras tubulares. ¿Qué vienen a ser las glándulas? Viene a ser la superficie de este epitelio cilíndrico. Se invagina. Al invaginarse forma estructuras tubulares. Esas estructuras tubulares invaginadas se denominan glándulas. Y como están en el útero, en el endometrio, glándulas endometriales o glándulas uterinas. En la primera fase del ciclo menstrual proliferativo, crecen las glándulas. El endometrio tiene la característica siguiente: tiene una lámina propia amplia, abundante. Las glándulas uterinas son tubulares, simples, alargadas. Pueden ser ovoideas, pero son simples. No tienen contenido. Fíjense, duran unos 9 días, hay una mitosis en el epitelio, el endometrio alcanza al final de la fase 3 milímetros. Debemos estar en la fase proliferativa. ¿Qué hormona predomina acá? La progesterona. Estrógeno, ¿no? Fíjense, endometrio en fase secretora, dura 13 días. Creció bastante. ¿Con qué finalidad? ¿Para qué crece esto? Así es, ¿no? Para que el producto de la gestación se anide acá. Me imagino que habrán recordado en embriología esas 4 fases importantes de nutrición, y que es importante que ustedes las recuerden cuando hagan fármaco, que desde autotrófica, glandulotrófica, histotrófica y hematotrófica, ¿no? Eso creo que sí lo saben. Bien, endometrio en fase secretora, glándulas están irregulares. Para terminar, ¿Cómo para terminar? acá las glándulas son tubulares, acá son irregulares, aserradas. Acá la lámina propia amplia, grande, acá es escasa. Casi nada de vascularización, muy vascularizada. ¿Sí? Esa es la diferencia entre lo que es un endometrio proliferativo
y el otro que es secretor. Además, las glándulas están vacías, acá están con contenido. ¿Ya? Tienen varias características para decir proliferativo o secretor. Pero para hacer un poquito más, hay una fase temprana y una fase tardía en ambos. No se produjo la fecundación, el útero frustrado porque se preparó para todo un mes para esperar la fecundación, esperar el producto de la fecundación. Entonces, ¿para qué está? Por gusto, tiene que ser eliminado. Y se elimina, no hay fecundación, bajan los niveles hormonales, los estrógenos y progestágenos igual, el estroma abundante, infiltración leucocitaria, glándulas dejan de secretar, colapsan, las arterias también se colapsan, se produce una isquemia, una necrosis de la capa funcional y por lo tanto va a caer. Y finalmente llega la menstruación. La capa funcional llega a eliminarse, ¿no? Y puede durar 1 a 4 días. En la niña, en la adolescente que inicia su menarquia, 1 a 4 días puede no ser el promedio. Puede llevarse incluso entre 7, 10 días. Y pueden haber incluso periodos de hasta más días. Conforme pasan los meses, la menstruación debe regularse y tomar un tiempo específico. Acá, para que vean, los picos hormonales descienden y se produce la ovulación. Acá se produce la ovulación y queda lo restante en el ovario. En la sangre, en las arterias, va a haber los estrógenos y finalmente los progestágenos. La primera fase estrogénica, la segunda progestacional. ¿Sí? Pero antes de hablar del cervix, un paréntesis, hubo un estudio muy importante al final de los 1960, imagínense cuánto pasó, hace cuánto tiempo, casi va a ser 80 años ya, en que se hizo un estudio en mujeres londinenses. Lo dije al principio porque era importante, porque las mujeres son más cerebrales que el hombre, o el varón. La mujer, como es tan cortical, todo lo externo puede ser influenciable para que todas estas hormonas se regulen. En la época de la guerra, en la Segunda Guerra, cuando Alemania decide bombardear Londres, no fue un día, fueron varios días, casi semanas, que fue un continuo bombardeo. Y durante ese periodo de tiempo hubo una baja de fertilidad en las mujeres londinenses. Y un estudio retrospectivo se sacó conclusión lo siguiente: el estado tensional, el estrés que se vivía en esa época, la mujer que estaba frente a esa situación bloqueaba sus niveles hormonales desde arriba, desde el hipotálamo, incluso ni siquiera hipófisis, desde el hipotálamo, influenciado por la corteza, bloqueaba la liberación de las sustancias para que pueda producirse todo el ciclo menstrual. Por lo tanto, no había fecundación. Eso fue lo que concluyó este estudio hace casi 80 años. Entonces recuerden, no solamente las hormonas son las que regulan esto, sino la corteza cerebral. Este órgano, esa parte del órgano del útero, creo que si ustedes llevan ese conocimiento y cuando hagan patología, revisan bien, se van a recordar que de lo más importante, la enfermedad por la cual mueren la mayoría de mujeres en el Perú es el cáncer del cuello uterino. Y acá tenemos el poliestratificado plano no queratinizado y el
columnar o circular, A ver, yo. cilíndrico. La unión escamo-columnar, esa es la unión. Esta unión es la zona de transformación. Es diferente hablar de la zona de transición. Son cosas distintas que lo vamos a ver en otras diapositivas. Este cuello uterino, en esta zona, acá está la parte externa, la parte vaginal, y acá es conducto del canal del parto, o sea, el conducto uterino. Acá tiene que haber protección porque hay roce, y acá es el conducto por el cual va a transcurrir el producto de la gestación. Poliestratificado y acá cilíndrico. Escamo columnar. Cuando yo les decía el endometrio tiene invaginación y forma estructuras tubulares, las glándulas. Igual ocurre a nivel del cuello uterino. En el famoso ectropion fisiológico, cuando el cuello sale, ese cuello tiende a transformarse en el ingreso. Y al ingresar en su ubicación definitiva, va a producir varias invaginaciones y va a conformar varias estructuras glandulares que van a multiplicarse y desarrollar ahí. Todas estas estructuras glandulares son las glándulas endocervicales. Estas glándulas van a almacenar sustancia y van a tener contenido hormonal. ¿Han escuchado del quiste en Abbott? ¿Sí? Y es el quiste que se produce, a ver, nos hemos pasado ya. El quiste en Abbott se produce, estas glándulas se obliteran, se cierran, puede ser por factor mecánico, puede ser por una relación intensa, puede ser por una alteración hormonal, en fin, independiente, o puede ser por una infección. Estas glándulas se obliteran, se cierran y comienzan a seguir secretando, y van a formar estructuras grandes, y una de ellas va a constituir el famoso quiste en Abbott, que ustedes van a poder verlo incluso al examen ginecológico. 1, 2, 3 milímetros de tamaño. Pero es un quiste funcional, no es un quiste tumoral. Y acá está lo que les decía, quiste de Abbott. Este es el exocervix. Aquí está la zona de transición, el epitelio columnar, el escamoso. Acá estamos, la diferencia entre uno y el otro, ¿no? Acá vemos mejor epitelio columnar y acá escamoso. El quiste en Abbott, que podemos verlo y que no necesita ni siquiera biopsia, no necesita cauterización, simplemente observación. Cuando ustedes hagan ginecología o cuando hagan especialidad, recuerden que la historia clínica que van a utilizar tiene que estar anotado: tamaño, localización, ubicación. Y por ese detalle, en la siguiente evaluación, si está en el mismo lugar y está más grande o tiene otra característica, es otra cosa. Endocervix, epitelio cilíndrico simple. Las glándulas cervicales van a formar el quiste en Abbott. El exocervix es este. El cuello uterino de influencia hormonal, fíjense, el estradiol va a ser el moco fértil, la progesterona, el moco escaso o viscoso. Por favor, tampoco pueden guiarse eso ni aconsejar a las personas que preguntan. El moco tiene esa característica, porque esas glándulas producen el moco cervical, y a través del ciclo se pueden ver
Si un moco fértil es claro, abundante, acuoso. Pero si ya se pasó en la siguiente fase, es un moco escaso, viscoso, denso. Es como un tapón y evita pues que el espermatozoide entre con mayor facilidad. ¿Qué vendría a ser esto? La danza. Otra de las artes, ¿no? Después lo escuchamos. La danza, a ver, esta es una danza hindú, Bollywood, una de las danzas consideradas más bellas que hay. Hablemos ahora de la vagina. El útero, con su estructura más importante, el cuello uterino, y en continuidad hacia la parte externa tenemos vagina. Por el estratificado plano, influencia de estrógenos, abundancia de glucógeno, células están descamadas, ahí se van a encontrar bacilos, bacterias buenas, que son los lactobacilos, que van a producir una acidez a esta estructura. ¿Con qué finalidad? Limitar la posibilidad de fecundación. Hay una muscular circular interna, longitudinal externa, igual en la vagina, y su adventicia. Cuando estamos hablando en este órgano, va a depender el estadio, la fase del ciclo menstrual para la toma del Papa Nicolau, que es lo que vamos a revisar en esta siguiente diapositiva. Es frotis cérvico-vaginal. Se te toma del cuello y de parte externa, cercano al cuello de la vagina. Y se van a ver estos tipos celulares. Si hay un predominio de lo rojo, probablemente estemos frente a una acidofilia, frente a progestágenos. Si hay un predominio de las claras, estaríamos dentro de los estrógenos. Pero independiente al tipo hormonal, que lo revisen por favor, vamos a tener formas y ubicación de esta vagina, de estas capas de la vagina, que tiene 3 estratos: profundo, basal, intermedio y superficial. Las superficiales, en el extendido, son poliédricas. La de la capa intermedia son ovoideas, redondeadas, más que ovoideas. Y la capa basal son ovoideas, pequeñas, poliédricas, redondeadas y ovoideas. Superficial, intermedia, profunda. ¿Por qué es importante? Porque cada una de estas células predomina según el estado de la mujer. Esto debe verse en una mujer joven, incluso las intermedias debe verse en una mujer joven. Si hay un predominio de basales o muy pequeñas, estamos hablando de una mujer menopáusica. Cuando ustedes vean infiltrado dentro de las células, eso es otra cosa, es una alteración que lo verán ya en patología, ¿sí? Probablemente esté con un cáncer esta paciente. Genitales externos, labios mayores, labios menores, vestíbulo y clítoris. Labios mayores, labios menores, clítoris. Cada uno con su corte histológico, cada uno con su característica. Fíjense, es el homólogo del pene en el varón, del escroto, ¿no? El clítoris es del pene rudimentario, los labios menores es una piel delgada, glándulas sebáceas. Otra de las artes, la escritura, ¿no? Cervantes. No necesito decir qué obra es. Y vemos acá glándula mamaria. Yo les dije, creo, en la clase anterior, me parece habérselos dicho, si la principal causa de muerte en el Perú es el cáncer al cuello uterino, en Lima es cáncer a la mama. ¿Sí?
¿Por qué en Lima? Porque hay mucho más uso de métodos anticonceptivos, mucha más hormona. Y ustedes verán en patología que esas glándulas a nivel ductal, a nivel glandular propiamente, tienen receptores. ¿De qué? De estrógenos. Y cuando hay un extremo ingreso de estas hormonas, va a transformar estas estructuras y va a convertir en cáncer. Por eso la importancia de que una mujer no debe usar métodos anticonceptivos extremos como la pastilla del día siguiente. Eso es para otras personas, no para un estudiante de medicina. ¿Sí? Y acá vemos la estructura glandular, que vemos son glándulas sudoríparas apocrinas modificadas. Túbulos alveolares compuesta, como vamos a ver, fase de reposo, fase de crecimiento. Hay lobulillos, hay conductos galactóforos y seno lactífero. Los lobulillos vienen a estar conformados por los conductos y los brotes, que eso lo podemos ver en una glándula en reposo, como vamos a ver en la siguiente acá, ¿no? En reposo. Conductos y brotes, aquí. Vamos a ver conducto galactóforo, que vendría a ser estos, que son la confluencia de todos los conductos o túbulos o lobulillos, y el ensanchamiento de ese conducto viene a ser el seno lactífero. Entonces tiene tres fases: reposo, en crecimiento y después lo veremos en secreción o activa. En reposo es una mujer joven, ya inició la telarquía, ya inició el estímulo hormonal, ya hubo el crecimiento de la glándula mamaria, 18, 20 años, 22 años, el máximo desarrollo de esa glándula. Después de ello, de los brotes comienzan a ver los acinos, pero solo con influencia hormonal vamos a encontrar el crecimiento. Para entenderlo mejor, tenemos lóbulos, lobulillos, conducto galactóforo y seno lactífero, formado por lobulillos y conductos galactóforos. El lobulillo, a su vez, conducto galactóforos y acinos alveolares. Y finalmente, estos están rodeados por un epitelio simple cilíndrico. Continúa siendo simple, acá hay la dilatación en el seno. Fíjense, en la pubertad, estrógenos, en la gestación, prolactina y lactógeno placentario, además de los estrógenos, los progestágenos y el factor de crecimiento que también interviene en su desarrollo. Y la lactancia, el principal estímulo, la succión. La fase de la glándula, ¿no? Reposo, en crecimiento y en lactancia. Acá están los conductos y los brotes. Acá están los acinos, en crecimiento. Y acá están en fase activa. Igual acá hay un cambio de epitelio. Revísenlo. Fíjense, acá hay una confusión de estructuras glandulares y de lo que es un epitelio cúbico, un epitelio cilíndrico simple, se transforma a un epitelio poliestratificado plano. Ese cambio condiciona a transformación y en los cánceres más severos, más mortales, es el cáncer intraductal, ¿no? Esta es una fase en reposo. Fíjense acá los brotes, acá están los brotes alveolares, acá los conductos, todo lo restante tejido fibroso. Igualmente vemos esto. En una mujer joven podemos ver muy bien los tres tipos de tejido en esta glándula. Acá no se visualiza, pero vamos a ver en la siguiente.
en actividad, ya han crecido los conductos, ya se está produciendo la secreción láctea. Fíjense, los acinos están bastante congestivos. Un poco resumen, en crecimiento, la prolactina, estrógeno, progestágeno, tiroxina, hormona somatotrófica. La oxitocina estimula la secreción. La secreción, dos tipos. No se confundan, por favor, la leche materna es la conjunción de lípidos y proteínas. Los lípidos por glándulas apocrinas y las proteínas por las merocrinas. De repente el examen no voy a poner simplemente esto, sino las glándulas que se eliminan conjuntamente con su producción son, puede ser, ¿no? Y no pongo el nombre específico. La leche contiene lípidos, proteínas, carbohidratos, ¿no? Como lactosa. Y la inmunoglobulina A, que no es producida por la glándula mamaria. Fase de reposo, crecimiento y actividad. Y recuerden la influencia hormonal. Terminando ya, la unidad secretora túbulo-alveolar. Tres tipos de componentes, ¿no? Células epiteliales, las células mioepiteliales y la lámina basal. Esa es la unidad secretora túbulo-alveolar. Hay secreción láctea, ¿no? Oxitocina, y las células mioepiteliales van a condicionar también esto. Calostro es producido esencialmente por uno de los principales componentes, inmunoglobulina A. Da la contraparte inmunitaria. Células plasmáticas son las que lo producen, no la unidad túbulo-alveolar, por si acaso. ¿Sí? Área de pezón, glándulas sudoríparas, glándulas de Montgomery, ¿no? ¿Qué vienen a hacer? Hay glándulas sudoríparas y sebáceas, pero las de Montgomery son tanto sebáceas y mucosecretoras. Recuerden, las Montgomery son las grandes que se evidencian en el pezón, que parecieran ser estructuras vesiculares. En el pezón vamos a tener epitelio plano estratificado, va a haber un tejido conjuntivo colagenoso que tiene estructuras elásticas y fibrosas, no solamente un epitelio denso e irregular. O sea, las fibras de colágeno son con estructuras, formando estructuras densas e irregulares. Musculatura lisas, con esta disposición. Las terminales de conductos lactíferos, ahí se encuentra, vamos a ver la diapositiva. Y largas papilas dérmicas, que da la posibilidad de la coloración a este nivel. Fíjense, acá está. Este es un corte de pezón. Acá vemos estructuras papilares grandes que va a permitir la coloración. El grosor del epitelio va a depender también del estadio que se encuentra la mujer. Si está en estado de gestación, si está en estado de reposo. Este está en estado de reposo. Fíjense, cuando ustedes vean a una mujer que está en gestación o está ya dando el lactar, el pezón se colorea más y se colorea en función de la capa. Acá hay bastante circulación, por lo tanto va a colorear más el pezón a ese nivel. Bien, el último de los artes es El cine. el cine, ¿no? ¿Alguien sabe la película? Si no me equivoco, Grito de Libertad. No, Cadena Perpetua. Claro. ¿Quién fue? Frank Darabont. Esa es la traducción en español. España, si no me equivoco. Pero sí es Grito de Libertad. Matrix está dentro de las 9 primeras, nada más. Bien,
he querido hacer un resumen, ¿sí? Gracias. Ustedes van a ser médicos en unos años. La carrera es bastante prolongada, están recién al comienzo. Les puse una frase, no sé si les servirá. El inicio es difícil. Para algunos de ustedes habrá sido muy difícil comenzar,